Para mí la adolescencia fue una supervivencia, porque en la adolescencia fue cuando yo pues cuando tenía 15 años yo desperté un recuerdo gracias a un retiro espiritual que hice, que nos hicieron como una especie de como que indagar en tu mente como los recuerdos más profundos que tengas. Nos hicieron como una especie de sesión, como no sé si es regresión, no sé cómo se le llama esto, terapia de shock, no lo sé. El punto es que en este retiro espiritual a mí me hicieron me hicieron como un ejercicio mental en el cual a mí me hicieron recordar cuando fui pues abusada eh, hace muchísimo tiempo. Ya en ese momento tenía 15 años de edad. Y para mí fue como abrir la cajita de Pandora, porque en ese momento yo no entendía como lo que había descubierto en mi mente, y también sentí que fue un poco irresponsable como de esa parte de esas personas espirituales, porque realmente pensaban que las cosas se iban a ir simplemente con una oración, y no es así, es un proceso. Sí, no estoy negando que Dios realmente ayuda muchísimo, pero no es algo como que tú vas a hablarlo y ya se te va a pasar, porque no estamos hablando de algo momentáneo, estamos hablando de heridas muy profundas que para poder trabajarlas es algo muy delicado. ¿Qué sucedió? Que cuando yo abrí esa cajita de Pandora, inconscientemente, yo estaba en la supervivencia de que había recordado otras cosas que habían pasado cuando tenía 13 años. Ya en ese momento tenía 15. Pues cuando tenía 13 años, nuevamente sufrí otro abuso en el cual pues fue bastante delicado para mí, porque nuevamente vino de una persona que pues era llegada a la familia y todo el tema. Y esta vez no, fue un tema como de que no, ¿sabes? Así, o sea, fue un tema para mí muy delicado porque yo sabía que nadie me iba a creer, yo sabía que la situación en la que yo estaba era muy delicada. ¿Por qué? Porque como les comenté en el capítulo anterior, pues mi manera de supervivir de supervivir en el momento que sufrí el primero, pues pasó muchísimo que yo me volví como rebelde. Entonces, muchísimas veces se tendía a decir en mi familia que yo hacía muchas cosas para llamar la atención. Y sí, ciertamente eran para llamar la atención, pero era porque había algo detrás que estaba causando mucho peso en mí. Entonces yo sabía que al yo contar este segundo, sí, porque en este momento ya se me había despertado, yo sabía que al contar este segundo episodio de lo que yo había vivido, nadie me iba a creer porque iban a decir: es que tú estás llamando la atención, es que es mentira, es que por qué te lo guardaste por tanto tiempo, por qué no lo hablaste. Es mentira. Yo sentía que me iban a volver como lo que yo estaba sintiendo, volverlo nada y desecharlo, porque simplemente era como que la niña que hace todo rebelde, que la habían botado del liceo, que no hacía las cosas bien, contando una cosa tan delicada y que involucraba a una persona allegada a la familia, y que pues la familia de esta persona también era gente que realmente no tenían la capacidad de entender eso, y simplemente o sea, se iban a venir encima de mí, me iban a decir mentirosa, ¿saben? Era como que ya yo sabía lo que iba a pasar. ¿Qué sucede? Que empiezo a tener novios, pues yo decido tener novios en mi adolescencia, y a uno de estos novios yo le cuento lo que está pasando, yo le cuento, pues mira, está pasando esto, para mí es delicado porque esta persona llegada a la familia me hizo esto y yo no sé, o sea, no quiero decir nada porque sé que nadie me va a creer nuevamente. Y él me decía: pero vamos a hacerlo, vamos a hablar, vamos a esto. Y yo preferí, o sea, para evitar como que la santa paz de la familia, una vez más me quedé callada por segunda vez. Y empecé a darme cuenta que esta persona llegada a la familia, que era la que hizo esto cuando yo tenía 13 años,
Básicamente esta persona criticaba a todas las parejas que yo tenía. Que si por lo menos yo no sé, me gustaba alguien de la esquina, ay, que a ti, o sea, desmeritaba a las personas con las que a mí me atraían. Y realmente la gente que estaba a nuestro alrededor decían, ay, es que él te quiere como un hermano mayor, o es que el que te está protegiendo, él te está cuidando. Y realmente yo empecé justo en ese momento a desarrollar una especie de, no sé si se le llama condición, pero desarrollé algo que es básicamente como un síndrome del Estocolmo. ¿Qué sucede? Que las personas que me habían hecho daño a nivel de abuso, o sea, eran personas que eran una figura de autoridad para mí. Y entonces, como eran una figura de autoridad para mí, yo pensaba que lo que estaban haciendo era por mi bien. Entonces desarrollé una cierta afinidad que cuando una persona me trataba mal, yo sentía que eso estaba bien. Y entonces empecé a desarrollar eso de que tenía una relación muy cercana con mi abusador. Entonces, de hecho, el primero era muy cercano, y entonces para mí era como un superhéroe. Y el segundo también era otro superhéroe, pero lo que yo no estaba viendo era que obviamente había una manipulación detrás de todo esto. Entonces yo como que no lograba asimilar todo el daño que me estaba causando yo misma y lo que me estaban causando estas personas a lo largo de mi adolescencia, porque fue un abuso tras otro. Entonces yo no sabía cómo discernir todo, y obviamente una vez más decidí callar y decidí volverme como un poco, no más rebelde, pero sí un poco, y empecé pues a ser como más independiente. Empecé a ir a fiestas en las cuales a veces ni llegaba a la casa, estaba todo un fin de semana afuera porque no quería estar cerca de esta persona muchas veces. Trataba como de hacer problemas dentro de mi casa como para no sé, como para tratar de que esta persona se alejara, pero obviamente no sucedía. Entonces ya esta persona tenía como una relación ya muy fuerte con parte de mi familia, entonces obviamente ya no se podía ir, y yo no quería decir nada porque sentía que nadie me iba a creer, porque simplemente yo era la niña mimada, rebelde, que lo único que hace son cosas para llamar la atención, y así. Eso era como mi mentalidad, porque obviamente era como todo el mundo me lo decía. Es que a ti te gusta llamar la atención por esto, a ti te gusta esto, a ti lo que te gusta es el show, a ti lo que te gusta es el drama. Porque así me lo hacían ver, ¿sabes? Y entonces yo terminé creyéndomelo. Y sí, realmente soy una persona que le gusta el drama, que le gusta la actuación, que le gusta, pero no por eso es el hecho de que vas a ocultar o vas a justificar el comportamiento de alguien por algo, ¿sabes? Y no vas a investigar más allá. Entonces es un tema también de que yo siempre lo digo, y es que cuando uno está en la etapa adolescente es muy, 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 muy difícil que no logremos entender nuestras emociones. ¿Qué pasa? Que en la etapa adolescente simplemente estamos sintiendo como millones de cosas a la vez, y a veces no logramos como tratar, o sea, si no tenemos una guía realmente buena, tratar de entender todo esto es complicado para un adolescente. Y muchas veces, o sea, yo sentía que a mis 15, 16, 17 años, yo sentía que era el fin del mundo. Pero que me dijeran, ay, es que tú exageras las cosas, es que era algo que me decían muy seguido, es que tú estás exagerando, es que eso no es tan grave, y yo sentía que mi mundo se estaba acabando. Entonces el hecho de que alguien superior a mí no me desameritara, sino como que minimizara lo que yo estaba pasando, así sea por un examen, así sea por X cosas, yo sentía que, bueno, tal vez no es tan grave. Pero lo que realmente yo no entendía es que sí, lo que estaba pasando era muy grave. Entonces yo no sabía cómo discernirlo, y trataba de desembocar esas emociones por otras maneras, por otras cosas. Trataba de ser la mejor de la clase, agarraba rabias muy fuertes en las cuales pues
me daba un ataque de rabia tan horrible que yo recuerdo dañar todo en mi casa. Yo recuerdo partir cosas, recuerdo golpear a mi mamá, o sea, ponerme a pelear con ella. Pero realmente lo que era una niña atormentada. Y no lo entendía porque yo decía, es que yo tengo ataques de rabia, eso es porque yo soy muy fuerte, o eso es porque yo tengo un carácter muy fuerte. No, yo no tenía un carácter fuerte, yo tenía un carácter débil y un miedo a la frustración tenaz. Yo lo que tenía era unos traumas que no había sanado y era una niña que estaba rota, que estaba gritando para poder ser ayudada y que no tenía esa ayuda porque simplemente no habló, y aún así, aunque lo hubiera dicho, tal vez nada hubiera cambiado. Entonces, eso es como una de las cosas que más recuerdo de mi adolescencia, porque fue más que vivir, fue una supervivencia para mí. Fue algo que recuerdo con mucho respeto, porque me valoro y me admiro haber podido salir de ahí y poder tener hasta el sol de hoy 24 años, porque realmente no pensé que llegara tanto, honestamente. Pero para mí fue muy difícil porque a veces el problema no es lo que te sucede, sino lo constante de lo que te sucede, que no has terminado de sanar un ciclo cuando ya se te está viniendo otro. Y entonces cuando tienes una edad temprana, como es la adolescencia, en el que estás con tantas cosas en la mente, en el que estás experimentando tantas emociones, tantas sensaciones, tu cuerpo empieza a cambiar, y al darte cuenta que tu entorno no es un lugar seguro, empiezas a vivir a la defensiva. Porque así vivía yo, a la defensiva. A que, ¿sabes? Como una cosa en la que si me hacías algo yo lo exageraba porque no quiero que nadie entre, no quiero que nadie me toque, solamente quiero ser yo, y yo sentía que simplemente yo era la única que me podía proteger, porque era la que me había protegido durante todo este tiempo, porque nunca dije nada, entonces siempre me mantuve callada. Y yo siempre decía, mientras guardes el silencio de lo que te está pasando, todo se va a mantener igual. ¿Qué sucede? Que no contaba con que mi cerebro simplemente iba a lanzar unos que otros llamados de atención en los que yo pues fui botada de un liceo, me botaron de un liceo, tenía ataques de rabia y decían era que porque tenía un carácter fuerte, partía cosas, me peleaba con mis hermanos a unos niveles bastante fuertes, y era muy grosera, muy altanera, a todo quería retar, a todo quería golpear. Entonces esa era mi manera de drenar lo que yo estaba pasando. No era la manera más correcta, pero era la manera en la que mi cerebro podía asimilarlo.